Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse a ver en profundidad. Hoy van a estar en el programa el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, y la concejala María Eugenia Smuck. Se inicia una semana tras 7 días importantes en la provincia de Santa Fe, al menos con muchas novedades. Primero, la media sanción que le dio el Senado de la provincia a la reforma tributaria, la tan mentada reforma tributaria, algo de lo cual se viene hablando desde hace meses en la provincia. De acuerdo a los ecos, a los testimonios, a los efectos políticos, a las voces políticas tras la media sanción, uno podría concluir que nadie quedó conforme. En el gobierno provincial se dice esto es mucho menos de lo que esperábamos. En el justicialismo anclado en diputados, algunas voces bramaban fuego el viernes, diciendo, bueno, no sabemos qué hicieron los senadores. Algunos incluso decían que en algunos ítems esta reforma estaba por debajo de lo que pedía la sociedad rural. De todas estas cosas vamos a hablar hoy con el ministro de Gobierno, que es la persona indicada. La sensación es que se abrió demasiado el proyecto de reforma y que cada senador, cada legislador hizo determinado lobby para que finalmente saliese esta media sanción. De todas maneras, habrá que esperar lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Políticamente es muy importante, y esto lo vienen diciendo los protagonistas, no políticamente, económicamente, es muy importante para el gobierno de la provincia hacerse con nuevas acreencias en un horizonte inmediato que aparece muy pero muy complicado. Y en el terreno político, la novedad de estos últimos días ha sido lo que sucedió en la ciudad de Rosario con la decisión de Sebastián Chale, de la Unión Cívica Radical, de pegar un portazo, de retirarse de la Secretaría de Producción del gabinete de Mónica Fein. Chale pertenece al grupo político de María Eugenia Smuck, está también por allí Boazo, por eso hoy vamos a consultar cómo sigue esta historia, y todo enfocando hacia lo que van a ser las elecciones de mitad de mandato. A nivel provincial será una cosa, y a nivel municipal, con las elecciones a concejal, habrá competencia directa. Ustedes saben que no ocurrirá lo propio con los diputados y senadores provinciales, que van a durar hasta el final del mandato del gobernador. Pero ¿qué pasa en Rosario? Aparece un nuevo grupo político del radicalismo dispuesto a confrontar con el socialismo en las elecciones a concejal, por afuera, por adentro. Bueno, todas estas cuestiones las vamos a charlar, las vamos a dialogar con María Eugenia Smuck en momentos en que la información que yo dispongo habla de que la intendenta Mónica Fein estaría intentando sellar el acuerdo con otro sector del radicalismo, incorporando algunos nombres
a las segundas líneas de la administración, cuestión que podría quedar resuelta en algunos días. Tras el primer corte con nosotros, el ministro de Gobierno, Rubén Galassi. Está con nosotros el ministro de Gobierno, Rubén Galassi. Bienvenido, Rubén. No, gracias por invitarme. Charlábamos fuera de cámara que, bueno, los lunes es el día de la reunión de gabinete. Y yo me preguntaba la semana pasada, atendiendo a lo que pasa en el Gobierno Nacional, que no han hecho nunca, ni con Néstor ni con Cristina, reuniones de gabinete. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo lo entendés vos desde el punto de vista de otro ejecutivo que se reúne todas las semanas religiosamente? Bueno, para nosotros es muy práctico desde ya poder reunirnos toda la semana, porque uno sabe que ya tiene un espacio y un tiempo determinado en donde se va a encontrar con el resto de los colegas y con el gobernador, y en donde va a poder ahí coordinar y sacar conclusiones y definir cuestiones que si no hay que estar armándola en otras instancias. Es decir, yo entiendo por la lógica que tiene el Gobierno Nacional que los funcionarios deben desfilar por el despacho de la presidenta ante cada tema, porque cuando uno incluso ha peticionado algo, siempre dicen, bueno, pero tenemos que verlo con la presidenta. Nosotros nos reunimos una vez por semana y salvo un hecho extraordinario, no estamos después desfilando por el despacho del gobernador. Ahí más o menos tratamos las líneas generales del gobierno y definimos los criterios comunes en donde se necesita la opinión a veces de más de un ministro. Después las cosas que son específicas de cada ministerio tienen su propia dinámica. La reunión de gabinete no es un invento ni de nuestro gobierno ni de Argentina, es decir, todos los gobiernos del mundo tienen cada uno... normal es eso. Exacto, cada uno con su periodicidad, reunión de gabinete. En el nuestro participa el gobernador y vice, los ministros, secretario de Estado y el secretario de Comunicación Social y el fiscal de Estado. O sea, menos de 20 personas, o sea que no es una asamblea ni mucho menos, es una reunión muy dinámica que en 2 horas prácticamente se terminan de ver las cosas que hay que ver. Hace un año, justo se va a cumplir un año de que Bonfatti ganase las elecciones, y hace 7, 8 meses que ustedes asumieron. ¿Es más difícil de lo que pensaban? ¿Es la tarea de gestionar en este momento Santa Fe? Bueno, innegable que 2012 es un año más complicado que el 2011. Es decir, cuando hemos discutido tantas veces a partir de planteos que hace, sobre todo el justicialismo en la oposición aquí en Santa Fe, sobre la realidad económica, es verdad que el 2011 terminamos con déficit, ya el último trimestre empezaba a marcar esa tendencia, el gobierno nacional también lo terminó. La diferencia es que mientras en la provincia de Santa Fe tenemos que hacer funcionar el Estado con lo que va entrando diariamente, el gobierno nacional cubre sus baches utilizando fondos del ANSES, fondos del Banco de Nación, los fondos de libre disponibilidad del Banco Central, pero los números del 2011 para el gobierno nacional como para todas las provincias terminaron en rojo. Y el 2012 es un año que viene más complicado, no lo decimos nosotros, lo dicen cualquiera de los indicadores económicos, y si tomamos un hecho objetivo de la realidad provincial, está ingresando menos de lo presupuestado y está ingresando en términos comparativos interanuales menos recursos o un porcentaje menor que el que ha sido el de la inflación real, digo, no la que marca el INDEC. ¿En qué se demuestra esta caída? ¿En qué indicadores? ¿Cae la recaudación? Bueno, por eso, o sea, los recursos propios de la provincia, que son, para que el ciudadano tenga claro, sobre 100 pesos que entran a la provincia, 35 son por tributos provinciales, inmobiliario, patente o ingresos brutos, sellos, es el cuarto. Y el 65% son recursos coparticipables de la nación. En esos recursos nacionales se está observando una caída. Se está observando una caída, el IVA vinculado a la exportación y a la importación, y se está observando, bueno, en otros indicadores, o sea, pero esto concuerda
con los datos que uno maneja, de menor actividad en la construcción, de menor venta de autos usados, o sea, eso no estamos en un escenario de catástrofe ni mucho menos, o sea, los argentinos hemos vivido etapas así cíclicas en donde pasábamos de estar relativamente bien a caídas bruscas. Nosotros nunca planteamos que hoy estemos viviendo ese escenario, pero sí estamos entrando en una meseta, o sea, el país está entrando en una meseta en donde los ingresos o son similares o están cayendo. Y después tenemos costos fijos, como es la masa salarial, que tiene un aumento a principio de año y que impacta en todo el ejercicio, que bueno, que viene sosteniendo el nivel del salario, pero que, insisto, impacta fuertemente en el presupuesto, porque es un porcentaje, los gastos rígidos, y sin entrar en cuestiones técnicas, de un presupuesto de un estado como Santa Fe, como puede ser de un municipio, es decir, son muy elevados. Entonces, si caen poquitos puntos con que caigan los ingresos, se resiente la actividad. ¿Puede estar en riesgo el pago de salarios? No, el pago de salarios nosotros estamos trabajando. De hecho, yo veía que Buenos Aires hoy, segunda quincena del mes de julio, recién está tratando de pagar una parte. A fines de junio se pagó el aguinaldo y ya se terminó de pagar todos los sueldos y las jubilaciones de la provincia. Y estamos trabajando para llegar a fin de año, incluido el aguinaldo que se percibe en diciembre, también cumplirlo. Obviamente haciendo los esfuerzos que se están haciendo y ajustando en las cosas que se pueden ajustar, que no implica no gastar, sino hacer los procesos más lentos. Es decir, una obra pública que a lo mejor estaba presupuestada para hacer en 24 meses, se hará en 36. Y después en muchas cuestiones de funcionamiento que se pueden restringir. Cuando a principio de año anunciamos una serie de medidas, todos nos decían que con eso no iba a alcanzar, que querían ver exactamente los números. Hoy la realidad está demostrando que las medidas que tomamos a principio de año están dando resultados, porque a pesar de no, insisto, de estar por debajo de lo presupuestado y no haber obtenido la reforma tributaria, estamos funcionando. ¿Esas medidas cuáles son que se tomaron a principio? Y en su momento hubo una fuerte restricción en lo que son los gastos de funcionamiento. Digo, desde contratos de alquiler, nuevos contratos, se congelaron toda una serie de movimientos que hay dentro de la planta de personal que tienen impacto presupuestario. Tenemos por otro lado obviamente el reclamo de los gremios, porque cuando se produce una vacante el gremio quiere que se concurse o que se dé un término que se llama subrogancia, que se ocupa provisoriamente pero pasa a ocupar un cargo más alto. Esas cosas objetivamente hoy las estamos dilatando para poder tener mejores condiciones económicas. Los gremios también saben que cuando asumimos un compromiso lo cumplimos, y cuando decimos vamos a aumentar tanto, lo pagamos, y cuando planteamos en el 2011 el pase a planta de gente que la mayoría venía de gobiernos anteriores, también cumplimos y pasaron a planta. Cuando uno escucha hablar al dirigentes de la oposición, y esto también sucedió en el debate por la reforma tributaria en el Senado, dicen dos cosas. Una, que este gobierno es más dialoguista que Wiener, es decir, claramente trazan una diferencia y dicen, bueno, el problema del déficit tiene que ver con el mal gasto que se hizo en la gestión anterior. Yo le decía, si yo aplico el mismo razonamiento que los otros días planteaba Bielsa, Rossi, La Cava, cualquiera de los que ustedes quiera, legislador provincial o nacional, digo el gobierno nacional, entonces también está gastando mal, porque también terminó con déficit. ¿Sabe cuántos municipios nos están pidiendo adelantos o extraordinarios o ordinarios de coparticipación? Se los están pidiendo a la provincia porque no llegaban a pagar los aguinaldos, y eran muchos más del justicialismo que del Frente Progresista. Y la provincia atendió esa realidad. Entonces digo, si no hacemos una lectura correcta, viendo lo que sucede en el país e incluso en el mundo, llegamos a esta evaluación simplista de que se gasta bien o mal. Y ese es otro debate que a mí también me gustaría dar. Es verdad que Obey dejó en caja, como ellos dicen, 1.500 millones de pesos, pero a la semana teníamos que pagar el aguinaldo.
y a los 15 días pagar los sueldos, con lo cual es verdad que había recursos, pero había que asumir rápidamente compromisos, con lo cual ese volumen de recursos rápidamente se fue. Pero también lo que nos dicen es que, salvo algunas rutas, no dejó obra en marcha. Dejó una deuda con los bancarios y los ex policías de más de 100 millones de pesos que hubo que cancelarla con este gobierno. No había pensión para los excombatientes de Malvinas que insumen un presupuesto de 70 millones de pesos anuales. Y no había, como hay ahora, innumerables obras vinculadas a infraestructura sanitaria para salud, ni hablar de educación. Es decir, nosotros titularizamos 20.000 docentes. Obvio que si yo congelo todo eso, probablemente a fin de mes tenga dinero en caja. Entonces digo, el déficit que hay que evaluar no es tanto si hay un peso más o un peso menos, sino el déficit de gestión, si se resuelven o no los problemas. Nosotros hemos dado muchas respuestas. Estas cosas que yo les mencioné recién no es una propuesta, están solucionadas, esos juicios están solucionados. La policía no le compraban ni bala, Mauricio, y esto no lo digo como una expresión genérica para simbolizar la inacción. Pregúntele a los policías y es verdad. Durante el gobierno de Obey no le compraban ni el uniforme ni las balas, se lo tenían que comprar ellos. Digo, entonces discutamos, porque así es fácil tener dinero en caja. Estamos hablando con el ministro de Gobierno de la provincia, Rubén Galassi. Seguimos haciéndolo tras el corte. Seguimos hablando con Rubén Galassi. Yo escribía, y se lo preguntaba a Bonfatti días pasados, que la sensación que hay respecto a esta sintonía fina que anunció la presidenta, que se puede leer ajuste claramente, que eso lo está llevando adelante las provincias. Se ve claramente Buenos Aires con el problema que tiene Scioli, pago de aguinaldo en 4 cuotas, Santa Cruz, que tiene un volcán adentro de la provincia, Entre Ríos, que anticipó ya antes que Buenos Aires el pago fraccionado de los salarios, Santa Fe, que se ve obligado a la reforma tributaria, y la Nación. Bueno, la Nación también tendría en algún momento que adoptar medidas, digamos, que empiecen a corregir cosas que fueron presentadas en algún momento como equitativas y que yo entiendo hoy son totalmente injustas. Es decir, le doy 2 ejemplos. Cada vez más trabajadores pagan impuestos a las ganancias y por otro lado se sigue subsidiando la luz y el gas. Entonces yo creo que los subsidios, insisto, tienen que ser para el que lo necesita y nunca genérico, y eso tanto en el gas como en la luz es muy fácil de aplicar. Y impuesto a las ganancias, si quiere ser impuesto a las ganancias tiene que gravar ganancias, si no cámbienle el nombre y díganle vamos a poner un impuesto a todo asalariado y cobramos ese impuesto. Entonces yo creo que en algún momento tendrá que sincerar esas cosas, pero es parte. Yo antes escuchaba cuando vos presentabas el programa el tema de la reforma tributaria. Acá en Santa Fe lo único que hemos hecho es con total honestidad, digo, acomodar algunos tributos, sobre todo los impuestos al patrimonio que estaban muy retrasados, más el rural que el urbano, y después modificar algunas de las alícuotas de ingresos brutos. O sea, yo con honestidad tengo que decir que eso no es una reforma tributaria. Y yo creo que si una sociedad se plantea una reforma tributaria, tiene que hacerlo integralmente. Tiene que ir a los tributos nacionales, provinciales y municipales. Y yo creo que hoy estamos lejos de que el país pueda generar un debate para discutir una reforma tributaria. Creo, estoy convencido más que creo, porque el gobierno nacional tiene una visión de que lo que recauda no es el aporte de los ciudadanos a través de tributos, sino de que son recursos que ellos lo obtienen por el hecho de estar en el gobierno, y en general o en muchos casos lo manejan con bastante discrecionalidad. Si una provincia es amiga, si un intendente es amigo, vía obras, vía subsidio, vía ayudas,
le envían recursos. Si con este no simpatizo mucho, viene poco y nada, salvo lo que no pueden evitar que venga, que es la coparticipación automática, ¿no? Ahí parece darle la razón a los que dicen esto no es una reforma, es un aumento de impuestos. Bueno, es decir, en realidad es una reforma porque se modifican algunas cuotas, algunas alícuotas de ingresos brutos, y porque en el proyecto original nuestro tenía algunos aspectos de reforma, que eran la progresividad y la gradualidad en el aumento al impuesto inmobiliario rural. Pero, insisto, ese proyecto no fue votado tal cual, y cuando yo digo o yo planteo una reforma tributaria, uno lo imagina incluyendo todos los tributos. En todo caso, esta era una reforma bastante parcial y acotada. Y lo que salió, ¿a ustedes los sorprendió? ¿Les da bronca que haya pasado como pasó? Mire, a ver, nosotros leemos la realidad en que nos toca vivir hoy en Santa Fe. Sabemos, el gobernador lo dijo el primer día o en el primer discurso que dio a la legislatura. Tenemos un hecho inédito en la institucionalidad de Santa Fe. Por primera vez ambas cámaras están manejadas por un partido, o sea, el poder legislativo en ambas cámaras tiene mayoría el Partido Justicialista y el Ejecutivo está en manos del Frente Progresista. Y bueno, eso era un desafío más que un problema, tanto para unos como para otros, de tratar de sacar adelante las cuestiones. Nosotros enviamos un proyecto y los senadores entendieron que se debía votar otro, y es lo que ha salido. Si usted me dice, ¿estamos conformes con eso? No, conforme hubiésemos estado si se hubiese votado lo que enviamos nosotros. No solo porque implicaba mayor ingreso, sino porque tenía un enfoque que apuntaba a algunas de las cuestiones que le dije antes para no reiterar. Pero bueno, tampoco podemos ahora despreciar lo que se votó. Entre la nada y lo que se votó, si usted me pregunta a mí, yo prefiero lo que se votó. Son aproximadamente, en términos de dinero para la provincia, 850. Son entre 800 y 900 millones de pesos anualizados. Con un presupuesto de 33.000. 33.000. El presupuesto de la provincia de Santa Fe son 26.000 millones para lo que es la administración central, en números redondos. Y después hay otros 7.000 que tienen que ver con las empresas del Estado, la EPE, Agua, Lotería de Santa Fe, que tiene su propio presupuesto. Es decir, después en el volumen se integra todo, pero esos organismos como que disponen de su propio presupuesto. Políticamente... Pero yo digo, y quiero que esto quede claro, 800 o 900 millones anualizados, de los cuales hay unos 150 o 200 para los municipios, con lo cual ya bajamos a 600. Y si lo aplicamos en el último cuatrimestre, es un tercio, o sea que ¿cuál es el ingreso de votarse en diputado esta reforma que efectivamente va a ingresar a las arcas provinciales? Si se aplica desde septiembre a diciembre, serán unos 250 millones, 300 como máximo. Un paliativo, digamos. Y sí, es un paliativo. Pero bueno, usted me dice, en épocas de vaca flaca, uno querría tomarse 10 litros de agua, pero bueno, si le dan un vaso, se toma un vaso. Y a seguir rascando la olla. Sí, bueno, creo que, no hay muchas alternativas, pero igual, a pesar de estas dificultades, el gobernador no ha estado un solo día en algún punto de la provincia. Hemos estado terminando viviendas, impulsando iniciativas, es decir, obvio que si hubiese más recursos, uno podría hacer más rápido el ritmo de obras que son emblemáticas, pero la provincia no se ha detenido, seguimos trabajando y eso uno percibe en la gente un reconocimiento, que a pesar de las dificultades, Santa Fe sigue adelante. Como ministro político de la gestión, ¿en qué punto está la relación con el radicalismo? Porque digo, durante mucho tiempo lo traumático era la relación provincial, radicales, socialistas que se peleaban, los radicales querían más cargos. Ahora lo que estalla es la relación en Rosario. Pero hacia el futuro, porque hay elecciones a la vuelta de la esquina, ¿cómo está? No, si usted me dice como una mirada estratégica, nosotros tenemos con el radicalismo un frente y un acuerdo que es estratégico y a largo plazo. Y además están integrados al gabinete provincial
el vicegobernador, 3 ministros y un secretario de Estado. O sea, sobre esos 18 que nos juntamos los días lunes, hay 5 que son de la Unión Cívica Radical, y además hacia abajo hay numerosos funcionarios. Y además tenemos diálogo y coincidencias permanentes con todos los intendentes. El Frente Progresista, y esto a veces muchos no lo transmiten, el Frente Progresista, además de gobernar la provincia de Santa Fe, gobierna 24 ciudades, donde vive casi el 65% de los habitantes, entre ellas las 2 ciudades más grandes, Rosario y Santa Fe. Y después a su vez gobierna en 150 comunas, donde hay otro... O sea, el Frente Progresista gobierna, además de la provincia, ciudades y comunas donde vive el 75% de los santafesinos. O sea que tenemos la responsabilidad de gestión en más de 2/3 de la provincia, ya sea a través del gobierno provincial o de los gobiernos locales. Y salvo algunas diferencias que, bueno, supongo que local o distritalmente se irán saldando, porque yo insisto, nuestra visión es que el acuerdo con el radicalismo es estratégico, y si usted me pide una opinión personal, yo creo que hay que ir a un proceso de convergencia nacional con el radicalismo. Creo que la experiencia de Santa Fe, aún en las dificultades, también debe servir para fortalecerlo. Tiene que ser un proceso de confluencia al mediano plazo. Pero en Santa Fe nosotros estamos muy conformes. Hay muchas discusiones, hay matices. De hecho, fui partícipe de toda la discusión para la conformación del gabinete. Fue una tarea complicada, muchas veces con opiniones divergentes, pero siempre al final del camino llegábamos a los acuerdos y seguimos avanzando. Y yo creo que por eso hemos recorrido tanto tiempo juntos, y el balance hoy, como les decía, implica que estemos gestionando con este nivel de cobertura en la provincia de Santa Fe. Estoy seguro que ninguno de los 2 partidos, incluso hay otros partidos, porque hay comunas, hay 7, 8 comunas que gobierna el Partido Demócrata Progresista, y hay legisladores de otra fuerza, digo, ninguno por separado hubiésemos llegado a lo que llegamos. Cuando habla de la convergencia a nivel nacional, esto tiene que ver también en Santa Fe porque son elecciones a diputados nacionales. ¿Existe la posibilidad concreta de que el frente sea el Frente Progresista el que articule esta realidad y no ya como FAP en las próximas elecciones? No, yo hablé como una visión personal y lo digo pensando. Yo creo que si bien no hay 2015 sin 2013, el 2013 puede ser un escalón previo para posicionamientos, puede ser una instancia. Lo que yo creo que va a ser muy difícil construir un proyecto alternativo al kirchnerismo en forma individual, ya sea la Unión Cívica Radical por un lado o los partidos que están en el FAP por otro. Yo creo que en las elecciones pasadas. Sin dudas. Una verdadera alternativa al modelo actual, que estoy convencido no pasa por el PRO. Yo creo que el PRO mucho más rápido que tarde termina siendo una vertiente de justicialistas desencantados con el kirchnerismo que van a terminar abrevando con Mauricio Macri. Creo que la verdadera alternativa al kirchnerismo hay que construirla con el ejemplo del Frente Progresista de Santa Fe. Gracias por haber venido. No, Rubén. gracias a ustedes. Estuvimos con Rubén Galassi, ministro de Gobierno. Viene tras el corte la concejala María Eugenia Smuck. Concejala Smuck, bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Bueno, se ha transformado en una de las protagonistas de los últimos días en Rosario. Vino Chale la semana pasada. A partir de lo que sucedió, ¿puede entenderse que nace o se consolida un nuevo grupo de acción política dentro del radicalismo o no? Sí, nosotros venimos trabajando hace muchos años juntos. Somos un grupo político básicamente de extracción universitaria,
que bueno, hace un año, un poquito menos de un año, hace 6 meses nos tocó asumir por primera vez un cargo público, pero somos un grupo de jóvenes, la mayoría, te diría que yo soy una de las más grandes del grupo, que por supuesto intentamos tratar de hacer la política de una manera diferente, en función de convicciones, en función de principios y que bueno, que tiene mucha militancia política. Y que siempre fuimos además constructores del Frente Progresista desde un inicio. Te diría que para la primera candidatura de Wiener a gobernador, trabajamos mucho en la gestión de Lifchit, así que sí, esta vez desde el radicalismo, pero siempre desde el Frente Progresista tratamos de generar, digamos, una nueva forma de hacer y de decir las cosas, ¿no? ¿Y qué cambió en esta articulación que se dio con el gobierno de Lifchit, bueno, ahora con el tema Fein, como para que explote la cuestión? Yo creo que tenemos distintas formas de entender cómo funciona el Frente Progresista. Acá hubo básicamente un problema de funcionamiento del Frente. Nunca existió un espacio de debate institucionalizado para discutir programáticamente las políticas de la ciudad. Te diría que nosotros fuimos convocados una sola vez, cuando fue, apenas asumí, cuando fue lo de la discusión sobre las mal llamadas super facultades, que era bueno la delegación de competencias en la intendenta para aumentar el boleto. Yo me opuse en ese momento, yo creo que ese fue el primer problema. De todas maneras lo debatí en el ámbito del Frente Progresista, fue la única reunión que me convocaron y a partir de esa diferencia nunca más fuimos convocados a esas reuniones. Me parece que un frente político que pretende gobernar una ciudad tan importante como Rosario debe tener espacios programáticos, de debate, de construcción, de homogeneizar políticas a partir de la diferencia, porque somos todos partidos que hemos aportado, hemos tenido un gran aporte a que el frente gane la ciudad de Rosario. Y bueno, eso derivó esas diferencias, me parece a mí profundas, estructurales de cómo funciona el frente en la renuncia de Sebastián hace pocos días, que para mí fueron dos tipos de hecho. Un hecho político, porque obviamente es un llamado de atención al funcionamiento del Frente Progresista, pero también es un hecho cultural, porque no existen muchos antecedentes de funcionarios que renuncien a un cargo, además con tanto apoyo institucional, gremial, empresarial y político, como lo tenía Sebastián, por una cuestión de principios. Y además, nosotros hemos sido siempre coherentes, a pesar de lo que dice la intendenta, o lo que dijo la intendenta en esos días. Nosotros siempre hemos tenido una política constructiva hacia el municipio. Vos sabés que nosotros hemos votado los 19 mensajes que el Ejecutivo envió al Consejo Municipal desde que yo asumí. Siempre, por supuesto, hemos hecho aportes, críticas a algunas cuestiones que nos parecían que podían modificarse, así se hicieron, y lo hemos acompañado. O sea que, lejos de ser una posición obstruccionista, la nuestra ha sido una política más bien constructiva, a pesar de que nunca nos consultaron previamente a enviar esos mensajes del Ejecutivo. Así que me parece que hay que construir otro frente progresista. Nosotros creemos en una coalición política de gobierno que tenga sus lugares de debate, de planificación, y también que se empiecen a debatir algunos temas. Por ejemplo, el socialismo es reacio a discutir algunos temas importantes como la alternancia. La alternancia en el poder. Claro, cualquier frente político, uno ve a Uruguay, ve a Chile, con sus dificultades, pero sobre todo cuando hay partidos políticos que hacen un gran aporte a que el frente gane en la ciudad y en la provincia, se discuten reglas de juego. Bueno, Wiener me dijo a mí más de una vez que él no creía en la alternancia como en el modelo chileno, que en eso él no creía. Bueno, porque conduce el socialismo y el Frente Progresista. Si lo condujera el radicalismo, como otras veces fue el partido mayoritario cuando fue la vieja Alianza Santafesina, el socialismo reclamaba la alternancia. Bueno, pero yo si fuese, a ver, Fein, diría, bueno, pero para eso están las internas abiertas, fueron a internas abiertas con un candidato radical que era Boazo y ganó Fein. Así es, muy poca diferencia entre ambos, ¿no? Por eso nosotros estamos reclamando un espacio importante en la construcción de política. A mí me parece que hay una confusión. El socialismo cree, cuando uno escucha sus respuestas frente a algunas preguntas de ustedes, cree que el Frente Progresista es un espacio de distribución de cargos de gobierno. Nosotros creemos que una coalición de gobierno, además de distribuir espacios de poder, que es una parte nada más, lo importante es construir política
para mejorar la calidad de los vecinos. Eso implica discusión, debate, espacios institucionalizados entre los partidos, algo que desgraciadamente no existió desde que asumió Fein. Después de conversar con funcionarios socialistas, me da la impresión de que hubo sorpresa en la renuncia, en la posición tuya, porque, a ver, tal vez sea una estrategia, ¿no? Dicen, bueno, acá el que ganó es Boazo, que ahora tiene a Chale y a María Eugenia Smoot. Parece que reducir el problema a la figura de Jorge Boazo es subestimar el planteo estructural de fondo que nosotros estamos haciendo, que es el planteo que me parece que no quieren escuchar, que es cómo funciona el Frente Progresista, que no es una cuestión de figuras, sino que es una cuestión de funcionamiento político, de espacios institucionalizados, de debates pendientes que no se han asumido por parte del socialismo. Recién estuvo el ministro de Gobierno. Sí. Vos te diste cuenta que habla de gobierno del Frente Progresista. Sí. Yo te desafío a que vos busques en el relato del socialismo desde que asumieron cuántas veces hablan de gobierno del Frente Progresista y cuántas veces hablan de gobierno socialista en la ciudad de Rosario. Hay una clara diferencia allí, hasta en el relato, en cómo se construye el relato de quién es el que conduce los destinos de la ciudad. Y eso es porque efectivamente el Frente Progresista en la ciudad, desgraciadamente, en la última elección, fue un espacio electoral de distribución después de espacios en el gabinete, pero que a la hora de discutir de políticas en serio no tenía su espacio de debate. Yo, por supuesto, confío en que esto se pueda solucionar en el corto o mediano plazo. Voy a seguir apostando. ¿Cómo sería? ¿Qué cosas tendrían que pasar para que se solucione? Yo creo que hay que construir esos espacios de debate y de diálogo. Yo no me niego a esa posibilidad. Al contrario, la estoy reclamando, la estamos reclamando desde la renuncia de Sebastián como ese hecho político. La famosa institucionalización que la escucho desde hace... Exacto, exacto. Hasta nosotros nos cansamos de reclamarla. Pero es nada más y nada menos que un espacio de debate periódico entre los partidos políticos que conformamos el Frente, con la representatividad que nos dieron a cada uno de esos partidos los votos en las últimas elecciones internas, y sentarnos a discutir cuáles son las mejores alternativas de política pública para la ciudad. Es tan simple como eso. Yo no creo en los frentes políticos en donde el que gana conduce y el resto acompaña sumisamente. Creo en que la construcción política siempre es mucho más rica y mucho más fructífera cuando todos los partidos que la componen pueden desarrollarse, porque eso hace al desarrollo del frente. Esto teóricamente lo he escuchado de casi todos los dirigentes del Frente Progresista de cualquier partido. Ahora, cuando hay que llevarlo a la práctica, es cuando comienzan los problemas, y esto fue lo que pasó con la renuncia de Sebastián. ¿Crees que falta bastante, pero bueno, uno ya va perfilando las opciones políticas, que las chances que tienen con Boazo, con Chale, es de competir por adentro del Frente Progresista con una lista propia concejal, o que la situación hace que hasta evalúen competir por afuera? Nosotros esa va a ser una resolución que vamos a tomar al interior de la Unión Cívica Radical. En eso siempre también hemos sido coherentes como grupo político, siempre hemos sido orgánicos de las decisiones de la Unión Cívica Radical, y esperaremos a que esa sea una decisión provincial y obviamente local de todo el partido. Por supuesto que todas las opciones se barajan. Si me preguntás personalmente, yo voy a trabajar para que podamos construir un frente progresista diferente, donde haya estos espacios de debate, y para que nosotros como radicalismo podamos participar activamente de ese frente progresista. Mientras esto todavía esté en veremos, bueno, obviamente todas las opciones se barajan, ¿no? También una lectura que se puede hacer desde el análisis político es que había algunos flirteos ahí del PRO con Boazo, y que tu presencia lo desarticula, porque nadie puede negar tu pertenencia radical, alfonsinista de mucho tiempo, alfonsinista de Sí, Raúl, ¿no? Es como que también cambia la situación para Boazo ahora. Sí, porque Jorge en realidad es un personaje en la ciudad al que se le atribuyen muchos posicionamientos, pero que en definitiva en este último tiempo, a partir de esta relación orgánica que él se ha comprometido al interior de la Unión Cívica Radical, nunca estuvo más lejos de una posibilidad de alianza con el PRO, porque él justamente lo que planteó es que esta nueva etapa en su última candidatura a intendente es el acompañamiento del partido, y se avino a todas las decisiones que el radicalismo tomó.
Yo creo que además lo dijo en tu programa, me parece que la Unión Cívica Radical está muy lejos de una alianza con el PRO, nos diferencian muchísimas cosas. Quienes están cerca, en algún sentido, en el funcionamiento, por lo menos a partir del PRO local, es el socialismo, quien tiene efectivamente un acuerdo importante, niveles de acuerdo importantes en el funcionamiento del Consejo con el PRO, con lo cual, digo, están más cerca ellos que nosotros. Nosotros en realidad tenemos muchas diferencias, que por supuesto yo las tengo históricamente, no jamás haríamos alianza con Unión PRO porque tenemos diferencias ideológicas profundas que nos separan, a pesar de que, por supuesto, no nos negamos a la posibilidad de sentarnos a discutir en el Consejo Municipal en aquellas políticas en que podamos consensuar para mejorar la ciudad, por supuesto. Por estas horas la intendenta está intentando convencer a un radical de otro sector, del MAR creo que se llama, para que se incorpore a producción. ¿Qué pasa institucionalmente en el radicalismo? Porque, es decir, uno ve que se profundizan las divisiones. Sí, en realidad me parece que es más un intento del socialismo de mostrar las divisiones del radicalismo que las que el radicalismo tiene en sí, ¿no? Esto ha sido un intento histórico del socialismo y siguen equivocándose en mirar efectivamente cuál es el problema, porque siguen apuntando a la crisis que tuvo el Ejecutivo a raíz de la renuncia de Sebastián, como un problema de distribución de cargos y no como un problema de funcionamiento del frente. Efectivamente el MAR fue el sector que, bueno, acompañó en su momento en las internas al socialismo, en la disputa interna, a pesar de que el radicalismo orgánicamente como partido había definido llevar candidatura propia. Nosotros vamos a seguir apostando a que el radicalismo lleve, obviamente, siempre candidaturas propias al interior del Frente Progresista y que, por supuesto, que sea un radicalismo unido. Me parece que ahí el problema es más nuestro, digamos, que del socialismo, pero repito, creo que vuelven a equivocarse en el eje del problema. No es un problema de cargos, es un problema de funcionamiento del Frente Progresista. Así exista o no afiliados radicales que participan del gabinete, eso no le da una solución al problema de fondo. Como militante radical, dirigente radical de Rosario, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que, bueno, Galassi se mostró a favor de que socialistas y radicales nacionalmente hagan la alianza? Bueno, siempre abonamos a eso, ¿no? En la última elección, nuestro candidato presidencial, Ricardo Alfonsín, estuvo hasta último momento esperando al socialismo que se defina y, bueno, efectivamente fueron ellos quienes decidieron no hacer alianza con el radicalismo. Creo que el radicalismo, el socialismo y tantas otras fuerzas progresistas deben confluir efectivamente en un proyecto político nacional que deje de lado las mezquindades que se vieron florecer en las últimas elecciones y comience a pensar en serio en un proyecto alternativo de gobierno al kirchnerismo. A mí me parece que las elecciones pasadas, en algunos sectores que hoy estamos interesados en confluir, primó más la voluntad de posicionarse nacionalmente que la de crear un proyecto alternativo. Me parece que no hay tiempo para mezquindades. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Estuvimos con la concejala María Eugenia Smuck. Corte, conclusiones y termina el programa. Creo que asistimos a un programa muy interesante por la opinión de los invitados. Galassi claramente dijo, bueno, aunque después trató de equilibrarlo, que esta no era una reforma tributaria, como se puede concebir un esquema de reforma fiscal, sino que era más bien un aumento de impuestos. Esto que Galassi blanqueó es lo que desde hace mucho tiempo venían sosteniendo desde la oposición. Me parece que a partir de este sinceramiento se intentará buscar un consenso en diputados para que los diputados, fundamentalmente del peronismo, voten este proyecto que le dio media sanción el Senado. ¿Cuál es el problema, me parece? Me parece que hay un problema político
también dentro de los diputados peronistas, porque María Eugenia Bielsa ha dicho que no la va a votar, lo ha insinuado, también legisladores que pertenecen al sector de Obeilo, propio Perotti, entonces quedaría solamente el kirchnerismo dándole un voto a la reforma tributaria, al aumento de impuestos que blanquea Galassi. A partir de esto sale Rubio y dice, no, cuidado que acá no hay ningún acuerdo, no hay nada pactado, esto se va a ver, vamos a pedir una decisión orgánica del PJ. Hay que ver si acá entra en juego Freire, que es la nueva autoridad del PJ, llamando a los legisladores y sentando una posición desde el peronismo. Lo concreto es que hay 850 millones para el gobierno de la provincia, muy por debajo de lo que se estimaba. Esto permite en lo inmediato, permitirá en lo inmediato, porque como decimos lo inmediato es septiembre, porque ahora está el receso legislativo, con lo cual el proyecto entra a diputados, empiezan las discusiones en agosto, sale en septiembre. Recibirán los beneficios a fin de año el gobierno de la provincia. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los sueldos? Dice Galassi, no hay problema con los sueldos se van a pagar. Ustedes notarán, la economía es el tema principal por estos tiempos. En Buenos Aires, Scioli está en problemas porque además obviamente ha estallado la guerra política con el kirchnerismo. Aguinaldo en 4 cuotas, pero no se sabe cómo seguirá la cuestión. Esto ya había empezado en Entre Ríos, Urribarri, kirchnerista de los de la claque, esos que aplauden todo el tiempo a la presidenta, viene fraccionando el sueldo desde hace tiempo. Santa Cruz es un polvorín, Santa Cruz. Y la cosa ya roza Córdoba, que está con muchísimos problemas, ni hablar de otros territorios pequeños que los gobernadores tienen que aplaudir a la presidenta, a la claque, para que les mande algún dinerillo. Y la crisis llega a la provincia de Santa Fe. La Nación, ¿va a hacer algún ajuste? Porque la sintonía fina la están aplicando las provincias. A Bonfatti le cuesta admitirlo porque no vaya a ser cosa que la presidenta corte el envío de fondos, pero esto es así. Y por el lado de SMUC, confirma SMUC que en Rosario ha nacido o se ha consolidado un nuevo espacio político, que la tiene a ella, que lo tiene a Chale, que lo tiene a Boazo y que tiene otras referencias. Y quieren competir en las próximas elecciones a concejal con el candidato que disponga, contra el candidato que disponga el socialismo. Ha sido muy crítica, ustedes la han escuchado a María Eugenia, respecto a la marcha del Frente Progresista en la ciudad de Rosario. Yo insisto en esto, por primera vez ha habido una renuncia, ha habido un hecho concreto, palmario, que separa el hecho del dicho, porque hasta ahora los radicales venían quejándose desde tiempos inmemoriales, pero por primera vez se produjo la renuncia de un funcionario. Fue Chale, fue un rosarino, y mientras esto sucede, la intendenta quiere ir en busca de otro sector del radicalismo para decirle, bueno, no, el Frente Progresista sigue adelante, los que se fueron están del lado de Boazo, en un intento por neutralizar esto que ha sucedido en Rosario y que ha sido políticamente muy importante. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Gracias. A la misma hora y por el mismo canal me ves.